¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico de la Ciudad de Oaxaca y a partir de este video queremos explicarles la simulación de un circuito RLC enfocado en el encendido de un automóvil. Lo primero que debemos saber en qué consiste un circuito RLC. Es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor. Existen dos tipos de circuitos RLC, en serie o en paralelo, según la interconexión de los tres tipos de los componentes. El comportamiento de un circuito RLC se describe generalmente por una ecuación diferencial de segundo orden, en donde los circuitos RC o RL se comportan como circuitos de primer orden. Nosotros en esta simulación optamos por elegir el encendido de un automóvil, ya que se nos hace un circuito hasta cierto punto que abarca todos los puntos para poder entender en lo que consiste un circuito RLC. Y para ello creo que es importante conocer los conceptos de los materiales con lo que cuenta este circuito RLC en el encendido de un automóvil. Primero, el resistor. Denomina resistencia o resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. También para ello vamos a ocupar una bobina. ¿Qué es la bobina? Son elementos pasivos de dos terminales capaz de generar un flujo magnético cuando se hace circular una corriente eléctrica. Las bobinas están conformadas por un alambre o hilo de cobre esmaltado o enrollado en un núcleo. Estos núcleos pueden tener diferentes composición, ya sea el aire o en un material ferroso, como por ejemplo acero magnético, para intensificar su capacidad de magnetismo. También vamos a ocupar un capacitor. Un capacitor, o también conocido como condensador, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Un elemento clave, un elemento clave sería la bujía. La bujía es el componente de los motores de combustión interna que proporciona una chispa procedente de un alto voltaje que inflama la mezcla de aire y combustible dentro de la cámara de combustión. Y por último, una batería automotriz. Es un dispositivo que almacena energía química para ser liberada después en forma de energía eléctrica. En el momento de poner en marcha el motor de vehículo, cuando la batería se conecta a un consumo externo de una corriente como un motor, la energía química que se convierte en energía eléctrica y fluye a través del circuito. En nuestra simulación no vamos a tomar el concepto de alternador, no lo vamos a ocupar, pero creo que es importante mencionarlo. El alternador es un componente que se encarga de convertir el giro de un eje a electricidad. Se considera como uno de los elementos más importantes dentro del automóvil, ya que se encarga de generar y suministrar la corriente eléctrica que hace funcionar a los circuitos que la necesitan. En la simulación del circuito RLC en el encendido de un automóvil, necesitamos los siguientes materiales: un resistor de 4 ohms, un inductor de 8 MHz, un capacitor de 1 microfaradio, un interruptor y una fuente de 12 voltios. En la siguiente imagen podemos observar cómo están conectados en paralelo, a excepción del interruptor que se encuentra en paralelo con el capacitor, mientras que en paralelo con el inductor se encuentra la bujía. Para entender el funcionamiento del circuito, se analizará en dos secciones. La primera cuando el interruptor se encuentre cerrado y tiempo sea menor que cero. Y cuando el interruptor se encuentre abierto, entonces el tiempo será mayor que cero. El análisis se describirá a su vez de dos formas: la forma analítica y con ayuda de un software de simulación. Con la forma analítica, dejaremos aquí unas capturas de pantalla donde se explicará un poco acerca de cómo son las operaciones para poder entender este circuito RLC.
Para describir lo que pasa con cada componente en el circuito antes y después de que el interruptor se abre, nosotros nos apoyaremos del software de simulación multisim y mostraremos la respuesta de las señales con la herramienta osciloscopio brindada por este software. Cuando el interruptor se encuentra cerrado, la corriente no pasa a través del capacitor, pero sí a través del resistor y el interruptor. Si el interruptor se mantiene cerrado mucho tiempo, el inductor se encontrará en estado estable y se comportará como un alambre. Por lo tanto, en ese instante la corriente en todo el circuito es de 3 amperes y el voltaje en el resistor es de 12 voltios. Aquí podemos ver más a detalle las imágenes del simulador y poder entender un poco lo que les mencionaba. Cuando el interruptor se abre en un tiempo igual a cero, la corriente comienza a fluir a través del resistor, capacitor e inductor hasta que esos dos últimos llegan a un estado estable. El capacitor, al estar en estado estable, se comporta como un circuito abierto y el inductor como un alambre. Al momento en el que el capacitor entra en estado estable, el circuito resultante es el inductor en paralelo con la bujía. Los voltajes se amortiguan en el resistor hasta llegar a 0 voltios, en el capacitor hasta llegar a 12 voltios y en la bobina hasta llegar a 0 voltios. Aquí podemos ver más cómo se lograría ver con el software que estamos ocupando.